¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Es un gusto y un placer pues saludarlos nuevamente, ¿verdad? Esperando que todas las cosas pues les esté saliendo de la mejor manera posible. Vamos a seguir abordando, mejor dicho, el proyecto de investigación 2020, estudio de caso domiciliar y prácticamente pues ya estamos en la semana número 5, ¿verdad? Les saluda su amigo Jenner Alexander Mérida de León. Y el objetivo principal de esta clase pues es explicar la forma correcta de elaborar fichas bibliográficas, así como las fichas de entrevista y analizar detalladamente la estructura de cada una de ellas. Entonces podemos observar acá de que digamos estas fichas bibliográficas y estas fichas de entrevista nos van a servir para poder recabar la información y de esta manera pues poder construir nuestro proyecto estudio de caso domiciliar, ¿verdad? Como les decía anteriormente pues en otras sesiones, este proyecto pues justamente se elabora dentro del núcleo familiar, dentro del seno familiar y lógicamente pues los aportes que los mismos familiares nos van a proporcionar van a ser aportes muy buenos por la experiencia que ellos ya tienen, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos a elaborar estas fichas de manera correcta, de manera práctica y tengamos pues digamos información relevante que pueda contribuir a contrarrestar en la medida de lo posible este problema que nosotros estamos investigando. Entonces tenemos acá elaboración de fichas bibliográficas y de entrevista, ¿sí? ¿Qué es una ficha bibliográfica? Las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas tales como libros, revistas, periódicos o no bibliográficas, ¿verdad? Es decir, las famosas grafías, ¿verdad? Definitivamente son las informaciones, digamos, que nosotros tocamos del internet y que esta información pues nos sirve para poder elaborar nuestro informe, para poder elaborar nuestro proyecto y de esta manera pues realizar de forma completa el estudio de caso. Entonces esta ficha bibliográfica se realiza y se trabaja por cada uno de los temas, por cada uno de los subtemas que digamos se está investigando o se está trabajando. Es necesario entonces preparar algunas preguntas, algunas interrogantes para poder recabar esa información con nuestros familiares. Esta prácticamente pues sería la parte práctica del trabajo de seminario que nosotros vayamos a realizar y que nos va a servir para poder construir todo nuestro informe. Tenemos acá, ¿cuál es la estructura de una ficha bibliográfica o gráfica, si se le puede llamar? Entonces, esta ficha, digamos, va a contener la siguiente información, ¿sí? Va a contener la siguiente información. Cuando nosotros vayamos a investigar nuestros temas, vamos a extraer algunos detalles y los vamos a plasmar prácticamente pues en esta ficha bibliográfica. Tenemos entonces nombre del documento, ¿verdad? Y a la par vamos a agregar título del documento consultado. Así nada más. Fuente. A la par vamos a agregar de dónde se obtuvo el documento, el sitio web, la biblioteca, entre otros, ¿verdad? De dónde se extrajo, digamos, prácticamente pues esa información. El resumen. Describir los puntos más importantes que podrían aportar a la investigación. Es decir, que digamos en todo mi documento, en todo el documento que yo investigué, entonces yo voy a extraer algunos puntos importantes, algunas palabras claves para que fortalezcan mi ficha bibliográfica, ¿verdad? Justamente. Y entonces vamos a extraer palabras claves, palabras relevantes para que nuestra ficha bibliográfica pues quede lo más completamente posible. Y en cuanto a la bibliografía, citar fuentes bibliográficas, el apellido, el nombre del autor, año, título del libro, editorial, ciudad o país.
Entonces, como les dije anteriormente, pues vamos a elaborar nuestras fichas bibliográficas y por lo general se elabora pues una ficha bibliográfica por cada título que usted vaya a trabajar. Esto justamente pues lo vamos a anexar, lo vamos a agregar en nuestros anexos para que sirva, digamos, como respaldo del trabajo de investigación que yo realicé en este tiempo. Recuerden que esto va a fortalecer también su proyecto de investigación que usted está realizando. De la misma manera, pues tenemos también que es una ficha o guía de entrevista. Una ficha de entrevista es un documento de trabajo que se utiliza para tener accesibles los resultados de las entrevistas que una persona ha realizado e ir anotando las respuestas de cada uno de los entrevistados. Por lo tanto, en una entrevista, digamos, nosotros podemos obtener información e irle preguntando directamente a la persona para que esta persona pues nos brinde información en relación a las preguntas que nosotros le vayamos haciendo, y por lo tanto pues nosotros necesitamos una guía en nuestro documento e ir anotando las respuestas del entrevistado, ¿verdad? O también podemos contar pues con alguna grabadora, podemos utilizar el teléfono para grabar todo lo que la persona pues nos está comentando y luego pues podamos vaciar nuestra información para poder construir nuestro informe. Entonces se van a trabajar estas dos situaciones, ¿verdad? La ficha de bibliográfica y la ficha o guía de entrevista, ¿verdad? Que prácticamente serían estas dos las más utilizadas para poder recabar la información que realmente pues nosotros necesitamos. Ahora, tenemos acá, digamos, la estructura de una ficha de entrevista, ¿sí? Tenemos la estructura de una ficha de entrevista, número 1. Tenemos ahí entrevista número 1, seguridad alimentaria y nutricional. Se recomienda, digamos, utilizar este formato para poder recabar la información, porque este formato pues es el que el Ministerio de Educación nos está proporcionando y nos va a servir para poder recabar la información necesaria y de esta manera pues construir, digamos, nuestro proyecto o nuestro informe de investigación. Y ya saben ustedes que el tema justamente es seguridad alimentaria y nutricional. En el encabezado entonces aparece el nombre de la persona entrevistada, se anota pues el nombre completo, digamos, también se aborda lo que es la edad del entrevistado, el sexo del entrevistado, el parentesco que se tiene con la persona, y entonces la entrevista la guía de entrevista justamente se va a dividir en 4 partes. La primera parte es la disponibilidad, y una de las preguntas que aparece ahí es ¿qué alimentos se producían en el pasado? ¿Verdad? En la localidad donde usted creció, ¿sí? ¿Qué alimentos se producían en el pasado en la localidad que usted creció? Recordemos que a lo largo del transcurso del desarrollo de la sociedad, pues hemos visto que la forma de alimentarse, pues de repente ha sido pues un poco diferente. Con esto quiero decir que antes pues se alimentaban las personas de una forma más natural, por eso es de que las personas vivían hasta 90, 100, 110 años. En este caso pues ya nuestro tipo de alimentación es un poco más artificial, ¿verdad? O más químico que otra cosa. Y entonces, por ejemplo, ¿qué cambios se observaban en relación a la producción y el consumo de los alimentos, ¿verdad? ¿Sí? O que, digamos, algún problema que se daba al momento de poder realizar la alimentación. Entonces estas preguntas van a fortalecer nuestro trabajo de investigación. Y en cuanto a la segunda parte, pues el acceso, ¿verdad? ¿Cómo era el comercio de los alimentos? ¿Era alto, era fuerte, era mínimo, en fin, ¿verdad? En comparación con lo que es hoy. O también, digamos, cómo era la infraestructura, especialmente en los comercios, ¿verdad? Para poder tener el acceso a los alimentos, ¿sí? Y digamos, son preguntas que realmente pues vienen a fortalecer
nuestro trabajo, y que sin duda alguna pues estas preguntas, a través de estas preguntas vamos a recabar información muy importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vemos lo que es el consumo y la utilización biológica, ¿verdad? En el caso del consumo, ¿qué tipos de alimentos se consumían? ¿Cómo se preparaban los alimentos? ¿Qué hábitos, costumbres y tradiciones relacionadas con la alimentación se siguen practicando en su familia? Todo eso es importante preguntarlo y es importante saber y conocerlo para que nosotros a través de esto pues podamos describir y poder construir justamente nuestro informe. En cuanto a la utilización biológica, ¿qué enfermedades eran las más frecuentes, verdad? ¿De dónde se obtenía el agua para el consumo o se contaba con acceso a los servicios de salud, verdad? Son cuestiones pues que se necesitan saber. En la siguiente diapositiva vamos a observar también otras preguntas, y es la ficha o la guía de entrevista número 2, y por lo tanto ahí aparece también solo que la compra y preparación de alimentos, y también aparece el nombre de la persona entrevistada, el parentesco, la edad del entrevistado y justamente el sexo del entrevistado, ¿verdad? Y también en cuanto a la disponibilidad, qué alimentos se producen en su comunidad, qué alimentos no se producen en la comunidad, pero sí se comercializan o son comercializados, cómo es la infraestructura, digamos, de las carreteras para el acceso de los alimentos en su comunidad. Recordemos nosotros que todas estas cuestiones pues son importantes para poder trasladar los alimentos de un lugar a otro, ¿verdad? También tenemos el consumo y la utilización biológica. ¿Qué alimentos se cocinan para la familia? ¿Cómo se preparan estos alimentos? ¿Qué hábitos, costumbres y tradiciones relacionadas con la alimentación se siguen practicando? ¿Existe influencia externa relacionada a la alimentación? O también, ¿qué enfermedades son las más frecuentes? ¿De dónde proviene el agua para el consumo? ¿Cuáles son los servicios de salud con los que se cuenta pues hoy en día, verdad? Recordemos que cada una de estas preguntas pues hay que realizarlas, se imprime, digamos, y luego pues se entrevistan ahí a los abuelos, se entrevistan a los papás, se entrevistan a los tíos, se entrevistan a los primos. Se entrevistan, digamos, a las personas que se encuentran en nuestro núcleo familiar, y con ello pues nosotros ya vamos a recabar esa información que nos va a servir más adelante para poder tabular esa información, para poder realizar los análisis, poder realizar las gráficas respectivas y de alguna manera pues tratar la forma de dar pues alguna alternativa de solución. Entonces podemos observar que estas fichas bibliográficas y estas fichas de entrevista pues se imprimen. Luego de estar impresas pues se acude ahí con los mismos familiares, ¿verdad? Como les decía anteriormente, pues se entrevista al papá, se entrevista a la mamá, se entrevistan a los tíos, se entrevistan a los primos, se entrevistan a las personas que se encuentren en nuestra familia, y pues estas entrevistas, estas fichas nosotros las vamos a guardar y las vamos a colocar en digamos los anexos, porque estas fichas y estas guías de entrevista nos van a servir de soporte para que nuestro trabajo, proyecto de investigación pues digamos tenga un soporte y tenga una base en la cual pues nosotros podamos decir que efectivamente pues el trabajo se hizo, se investigó y no simplemente pues se copió de algún lugar, ¿verdad? Recordemos acá que cuando usted vaya a estar realizando su guía de entrevista, es necesario que usted se tome pues algunas fotos ahí con sus mismos familiares, porque estas fotos también se van a anexar y van a servir de soporte y de base para su informe. Entonces es necesario que usted se tome una foto con cada una de las personas que usted digamos va a entrevistar para poder anexarlas a su trabajo. Recordemos de que como el trabajo es individual, entonces no se puede inventar estos tipos de situaciones, ¿verdad? No se puede traer información que realmente
no nos pertenece o no nos interesa. Por lo tanto, el trabajo que usted está realizando es un trabajo individual, es un trabajo único, es un trabajo especial que no se puede copiar de ninguna otra manera. Entonces, pues yo les agradezco bastante por su atención y si Dios quiere, pues nos vemos en una próxima oportunidad.